Hola, buenas noches. Así es. Esta noche hablaremos de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, expresidente constitucional de la República durante el cuatrenio 1978-1982. Nacido en la mañana del domingo 12 de febrero de 1911 en la ciudad de La Vega. Veamos su historia. Don Antonio era hijo de los esposos Silvestre Guzmán Pérez y Jimena Fernández de Castro. En su ciudad natal realizó sus estudios primarios, secundarios y comerciales. Más tarde llevó a cabo sus estudios autodidácticos y prácticas de agronomía en los estados de Florida y California. Su responsabilidad y rectitud le llevaron a ocupar a la temprana edad de 18 años la gerencia de la Curacao Trading Company en Santiago y otras ciudades. Se casó el 28 de octubre de 1939 con doña René Clan de Guzmán, con quien procreó a dos de sus hijos, Iván Guzmán Clan, nacido el 22 de julio de 1944, el cual falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 15 de mayo de 1970, y la segunda hija, Sonia Guzmán Clan, nacida el 31 de octubre de 1946. Fue designado secretario de Estado de Agricultura en el gobierno de Juan Bosch, entrando así de lleno y por la puerta grande al quehacer político dominicano. Su presencia ciudadana tuvo un enorme reconocimiento en abril de 1965 en lo que se llamó la Fórmula Guzmán, mediante la cual le fue ofrecida la presidencia provisional de la República, la cual rechazó por su formación civilista y democrática. En 1977, el PRD lo escogió como candidato a la presidencia, resultando electo en las elecciones generales de mayo de 1978. El presidente Guzmán se suicidó en su despacho el 4 de julio de 1982, faltando 43 días para terminar su mandato. La antigua avenida privada del sector Bellavista fue renombrada Presidente Antonio Guzmán. Una de las causas de su suicidio se debe a los rumores de actos de corrupción en su gestión, en los que supuestamente habrían incurrido algunos de sus funcionarios de mayor confianza, entre ellos su propia hija. También se afirma que el presidente electo, Salvador Jorge Blanco, lo asediaba advirtiéndole de que tan pronto se produjera el traspaso de mando, él sería objeto de un proceso judicial por haber permitido irregularidades administrativas durante su gestión de gobierno. Gobierno de Antonio Guzmán Fernández, por Margaret, Gabriel y Rafael. Juan 11:52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Introducción. En este proyecto hablaremos sobre el expresidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán, sus medidas políticas, económicas y sociales, las elecciones del 1982 y las relaciones entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. Además, podremos ver el manejo de este gobierno y de sus contrincantes durante el periodo del mandato de Antonio Guzmán. La importancia del tema. Es importante estudiar sobre el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, ya que podemos conocer más de nuestra historia, que podríamos hacer diferente para evitar errores y evaluar las medidas tomadas por su gobierno. O sea, como es muy conocido el dicho, hay que conocer su historia para no volver a repetirla. Es muy importante porque no todo es bueno y hay que saber lo que es bueno para poder intentar hacer lo que es malo para evitarlo. Además, es importante destacar que durante este periodo el gobierno haitiano y el gobierno dominicano contaban con buenas relaciones, de forma que podremos evaluar cómo esta ha cambiado para bien o para mal. Relación con el tiempo contemporáneo. El gobierno de Antonio Guzmán Fernández se puede comparar al gobierno actual. Durante este tiempo, en las elecciones de 1982, se decía que se había cometido fraude en las votaciones, lo cual se relaciona a lo que acaba de pasar en las elecciones municipales del 16 de febrero, donde las máquinas no funcionaban y había fraude, y se especula fraude a favor del partido del PLD. Además, también se pueden relacionar los problemas dentro del PRD antes y los problemas que enfrentan ahora. Okay. Despolitización de las Fuerzas Armadas. Cambios sustanciales a las Fuerzas Armadas. Mediante un proceso que duró varios meses, puso en retiro a los oficiales comprometidos en el régimen ya. En septiembre del 1979 fue develado un complot en el que estaban involucrados militares y civiles vinculados al Partido Reformista, muchos de los cuales fueron sometidos a la justicia. O sea, muchos de estos fueron encarcelados, apresados, exilados, como quieran decirlo, o qué haya pasado. También están las contradicciones intrapartidarias.
hubo mucha oposición en contra del PRD. Fue una de sus principales dificultades que debió encarar el presidente Antonio Guzmán durante su mandato. También habían diferentes tendencias dentro del partido, o sea, parecía como si fueran dos partidos diferentes, ya que tenían una rivalidad y unos diferentes pensamientos dentro del partido en sí. Hubo mucha rivalidad política, donde vamos a incluir a Salvador Jorge Blanco, quien también era presidente del Senado. Esta rivalidad hacía parecer que los líderes de las tendencias contrapuestas pertenecían a agrupaciones políticas contrarias. La lucha interna dentro del PRD se tradujo en una confrontación inusual con los poderes ejecutivos y legislativos. El presidente Guzmán se mostró ambiguo respecto a la reelección y pareció dar muestras de que interesaba en lograrla, lo que chocaba con las doctrinas del PRD. O sea, él no cumplía con lo que esperaban de él, ya que el PRD no creía en la reelección, pero él sí, él esperaba poder recibirla de nuevo. Por la tal razón, en 1981 se anunció que su tendencia apoyaría la candidatura del vicepresidente Jacobo Magluta. El punto era que él no se iba a reelegir para no ser sacado del PRD, entonces comenzó a apoyar a su vicepresidente en las elecciones de 1982. Esto fue el inicio de una nueva inclinación dentro del PRD, donde se movía a un nuevo líder. En conclusión, entiendo que este tema es sumamente importante entender lo que pasó con las Fuerzas Armadas y cómo esto afectó la situación política del país, para poder entender por qué las Fuerzas Armadas no deberían tener opinión política y cómo intentar no volver a repetir la historia y poder tener un país mejor. También es importante entender lo que pasa dentro de un partido político y cómo podría beneficiar o afectar la situación de un país. Antonio Guzmán Fernández fue un presidente de la República en los años 70. Un presidente que duró 7 meses por una situación de que se suicidó. No se sabe por qué se suicidó, pero se dice que fue por su yerno que estaba robando del gobierno, y por la vergüenza se quitó la vida. Sus medidas políticas fueron: el presidente Antonio Guzmán Fernández tomó 2 medidas políticas, que fue amnistía a los presos políticos y el retorno a la nación a los exiliados. Y hablando de las económicas, que fueron muy buenas, alzó los salarios, también como la deuda externa pudo pagar una parte, o la alzó, y también la alzó. Se desinvirtió en obras, la minería de Rosario se fundó la minería, y también se hizo la deuda de Golden Western, y también se hicieron muchas importaciones. El presidente Antonio Guzmán Fernández no quiso invertir, se aisló totalmente de lo que fue el gobierno de Joaquín Balaguer, que fueron construcciones y obras. Él quiso más apoyar a la población. Y con eso, él pudo tomar los salarios, lo alzó para las personas. Y esa fue una de las medidas que implementó Juan Bosch en su constitución del 63. Quizás se tomó esa decisión por ahí mismo por la constitución aquella. En conclusión, las medidas que tomó Antonio Guzmán Fernández fueron buenas porque ayudó a la población y no se favoreció el gobierno de ellos. Los exiliados fueron perdonados y devueltos a su país, la economía estable y bien. Gracias por su tiempo. Hola, mi nombre es Margaret y ahora vamos a hablar sobre las elecciones de 1982. Las 2 fuerzas principales en las elecciones de 1982 fueron el Partido Revolucionario Dominicano con el candidato Salvador Jorge Blanco, el cual venció a Jacobo Magluta, y el Partido Reformista con el candidato Joaquín Balaguer. El 18 de junio de 1982, en momentos en que se conocía una serie de impugnaciones en el resultado de las elecciones este mismo año, se produjo en la instalación de la Junta Central Electoral el granadazo, el cual era una explosión. Esta dejó 6 muertos y 20 heridos y fue provocada aparentemente por una granada que le cayó a uno de los guardaespaldas de Vicente Sánchez Baret, senador del PRD. En este entonces, el presidente Antonio Guzmán Fernández
designó una comisión investigadora para determinar los responsables de este hecho, que fue conocido como el Granadazo. Estaba integrado por el general de la policía, José de Jesús Morillo, el coronel del ejército, Aris Manuel Burgos, y el fiscal del Distrito Nacional, el doctor Lázaro Euclides Pimentel. Sobre el llamado Granadazo hubo diferentes versiones y hasta la Junta Investigadora admitió que le habían proporcionado distintas pistas y que muchas de ellas no correspondían a la verdad y no arrojaban suficiente luz para aclarar el desgraciado incidente. Los principales sospechosos eran Chiche de León, Juan Bautista Tineo y Jaime Villanueva, a quienes interrogaron tan pronto fueron dados de alta por los médicos que le atendían en diferentes clínicas. Ahora trataremos algunos datos de suma importancia que eran parte del gobierno de Antonio Guzmán Fernández. En 1978, tras la victoria de Antonio Guzmán Fernández, se marcó un hito en el último cuarto del siglo XX, pues un gobierno liberal y moderado sustituía a otro conservador y con estilo autoritario, lo cual suponía un cambio brusco en la política exterior respecto a Haití. El 14 de octubre de 1978, el presidente Guzmán refrendó un acuerdo de contratación de jornadas haitianas, logrando mano de obra barata y abundante que garantizó la producción azucarera dominicana. En algunos de los artículos, el gobierno dominicano se comprometía, a través de la CEA, a pagar un seguro de viaje a los obreros agrícolas haitianos, así como también el pago de los diferentes casos de contratación al gobierno haitiano. El salario de los obreros con un pago diferido con otros ahorros, gastos de transporte y al concluir la zafra, su coordinación de salida y llegada al país, entre otras responsabilidades y obligaciones del gobierno dominicano. En este acuerdo se estableció una comisión mixta bilateral dominico-haitiana para abordar los temas de interés de los dos estados, con miras a superar las políticas tradicionales aislacionistas que dominaban las relaciones dominico-haitianas. En ese breve periodo también se logró afirmar un acuerdo fundamental de cooperación para el desarrollo científico, técnico, cultural y económico comercial, así como centros de experimentos, incluyendo agricultura, ganadería, pesca, conservación del suelo y la foresta. Asimismo, se incluyó un acuerdo de crédito recíproco entre el Banco Nacional de Haití y el Banco Central de la República Dominicana para facilitar los pagos entre los dos países. Otro aspecto importante de los acuerdos contemplados para mejorar las comunicaciones marítimas, terrestres y aéreas. Para enero de 1980 empezaron a recluir algunas contradicciones entre el gobierno del presidente Guzmán con su partido, el PRD, específicamente en aspectos de la política exterior con Haití, cuando se intentó deportar al ciudadano haitiano Luis Eugene Atis. Conclusión. Para concluir, me gustaría expresar que este tema me parece de gran importancia, ya que siento que el gobierno de Antonio Guzmán tomó buenas medidas económicas y políticas para el bien del país, a pesar de algunos actos que solo le beneficiaban a sí mismo. Además, estableció una gran relación con el gobierno haitiano, lo cual beneficiaba al sector industrial y económico de nuestro país. Gracias.